primera cosa que decir es por qué he escrito este libro. Bueno, pues con la ilusión de poder ayudar a mucha gente, tanto gente que pueda haber perdido la fe o no la haya tenido nunca, como aquellos que tengamos la suerte y la gracia de Dios de tener esa fe. A los primeros, para ayudarles a ver la maravilla de la vida de fe. Y a nosotros, pues para profundizar, como digo, en la que ya tenemos y que nos lleve a amar más al Señor, a vivir más coherentemente y a poder influir positivamente en otras muchas personas. Desde luego, el interés que pueda tener una persona con relación a este libro, pues dependerá, claro, dependerá bastante de lo que le importe la fe. Pero quizás no se da mucha cuenta, ¿no? Quizás no se da mucha cuenta si piensa que no le importa mucho la fe, ¿no? Porque, como ahora enseguida os diré, aparte de que lo sabéis, la fe, hablar de la fe no es solamente referirnos a unas cuestiones, diríamos, estrictamente espirituales o estrictamente piadosas, sino que tiene una relación importantísima con temas capitales, como es ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Y este mundo en el que vivo, de dónde sale? Y tantas otras cosas muy serias, ¿no? Que el tener fe o no tener fe puede depender mucho de la respuesta que demos a esos grandes interrogantes. Bien, entonces, ahondando un poquito en esta cuestión, ¿no? Esta primera idea sería ¿por qué me parece que es importante preguntarse por la fe? Esa sería la primera idea que os quería comentar, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Acabo de decir esto, ¿no? Que no es simplemente un tema piadoso. ¿Cómo no me va a afectar saber si Dios existe o no? ¿Cómo no me va a afectar, como decía, saber cuál es el origen de la vida del hombre y el origen del mundo? ¿Cómo no me va a afectar saber si existe la verdad o todo es relativo? ¿Cómo no me va a afectar saber si existe algo o no después de la muerte? Estas cuestiones, si me dice que esto no le interesa, pues es que será una persona que no ha pensado demasiado, ¿no? Que no ha pensado demasiado en temas serios, Porque es que además la felicidad, queramos o no, depende mucho de tener una respuesta adecuada a los grandes interrogantes de la vida humana. Eso es así. Porque si uno tiene una respuesta adecuada, o vivimos muy superficialmente, por no decir un poco frívolamente, pero eso tampoco nos puede dar la felicidad. Podríamos tener satisfacciones pasajeras, momentáneas, ¿no? Pero nos faltaría, repito, la serenidad, la paz, la profundidad que da saber esto que estoy diciendo. Yo quién soy, yo para qué estoy aquí, a mí qué me espera después de la muerte, etcétera, ¿no? Parece de sentido común, ¿no? Parece lógico que una persona madura debe tener respuestas adecuadas a estas preguntas fundamentales. Sin embargo, pues todos tenemos la experiencia de que una persona se puede pasar muchos años sin planteársela. Es más, se puede pasar la vida. Ahora salimos a la calle, preguntamos a algunas personas, oiga, ¿usted sabe para qué está en este mundo? A lo mejor nos mira con unos ojos así, ¿verdad? Es así, preguntas fundamentales. Perdona, es que me comencé un poquito antes. Preguntas fundamentales que mucha gente no se pregunta. Unas veces porque parece que la vida nos lleva, en vez de llevar nosotros nuestra vida por un sitio, por otro, con unos objetivos, con otros, parece que la vida nos lleva. Y eso no es bueno. Quizá es muy comprensible que pueda ser así, por la urgencia, por los desplazamientos, por las prisas,
Pero claro, una persona no puede estar toda su vida dejándose llevar por la vida. Luego llegan las vacaciones, me voy por ahí unos días, pero no me dedico a pensar cosas serias, me dedico a olvidarme de todo. Y por tanto tampoco es lo adecuado. O sea que, por una razón como puede ser esta, mucha gente no se plantea estas cuestiones, ¿no? Otras veces, pues no se plantean estas cuestiones porque uno intuye que quizá yo tendría que cambiar. Si me planteo cuestiones de fondo, a lo mejor llego a la conclusión de que tengo que cambiar mi modo de vivir en algunas cosas importantes, ¿no? Y puede no estar dispuesto a cambiar. Otras veces influye el tener una idea pobre de la religión. Muchas personas que no han alcanzado a ver la grandeza de la vida cristiana. Para ellos la religión sería básicamente un conjunto de normas, un conjunto de obligaciones que tengo que cumplir, rezar, no hacer tal cosa, no hacer tal otra. Pero claro, como si fueran más o menos unas normas de buena educación. Está bien, pero evidentemente se han quedado muy cortos. No son conscientes de que la religión es sobre todo tratar de corresponder al amor con el que Dios nos ama. Y siempre podemos crecer más. Corresponder al amor con el que Dios nos ama porque nos ha dado la vida, más aún. Nos ha dado su vida. Ha dado su vida por la mía, en la cruz además, y resulta que era Dios, y resulta que podía haber evitado la cruz, y no lo hizo. Si yo esto no lo pienso, si no me doy cuenta, pues es que es una pena, pero es una superficialidad. Y no me doy cuenta de lo que significa recibir a Dios en la Eucaristía, el milagro más grande que se puede producir en la tierra. Y no me doy cuenta de la suerte que tengo de poder curar todas las enfermedades del alma. Las enfermedades del cuerpo, pues se curan algunas y otras no se curan. Por mucho que avance la medicina, no se curarán porque estamos llamados a ser finitos. Mientras que las enfermedades del alma se curan todas, se pueden curar todas. Bueno, no darnos cuenta de esto, pues es una pena, es estarse privando de algo muy grande, es una pena, ¿no? Entonces, son algunas de las razones, ¿no?, de por qué es importante, ¿no?, preguntarse por la fe, ¿no? Pero entonces, en la realidad actualmente, ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación actual de muchas personas? Motivos que objetivamente dificultan la vida de fe. Bueno, podríamos decir, bastante de los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, o la mayor parte, somos conscientes de que durante siglos el reconocimiento de la existencia de Dios ha estado presente en la vida de los hombres. Y con esa presencia de Dios en la vida de los hombres, es decir, en la vida del mundo, en la vida de las leyes, en la vida de las costumbres, con ese reconocimiento, más o menos explícito, pero que se admitía, pues era más fácil tener un sentido correcto de la vida, un sentido correcto del mundo. Podíamos vivir o no de acuerdo con esas creencias, pero si no las vivíamos, no tratábamos de justificarlas y cambiar de creencias. Me voy a buscar una religión más cómoda. No, simplemente una consciente de que no lo vivía, en algún momento, antes o después, pues acudía a poner remedio, confesándose y comenzando de nuevo, ¿no? Y en definitiva, podríamos decir, el reconocimiento de la existencia de Dios era el fundamento primero de todo lo demás. Pero con el modernismo, con el agnosticismo, finales del siglo XIX, apoyado en parte en el desarrollo de las ciencias, aunque las ciencias no son culpables de la inquerencia, todo lo contrario, las ciencias bien orientadas tienen que facilitar
conocer mejor a Dios a través de sus obras, ¿eh? Bien, pues el caso es que a veces también con el desarrollo de las ciencias como una justificación, como si la ciencia ya nos hiciera necesario recurrir a un ser superior, porque ya la ciencia va a ser capaz de explicarlo todo, ¿eh? Bueno, pues con este tipo de cosas, el hombre parece querer convertirse en el centro de todo lo existente y prescinde de Dios. Al hombre del siglo XX, hablando de modo genérico, le sobra Dios. Se convierte el hombre, quizás no dándose mucha cuenta, en el Dios de su propia existencia. Bueno, a estas cosas se podían añadir otros fenómenos, movimientos o ideologías, ¿no? Concretamente, finales de los años 60, la revolución sexual que afectó a tantísima gente, que en la práctica apartó a Dios a tantísima gente, al no vivir la sexualidad tal y para lo que Dios nos había hecho así, sexuados, hombre, mujer, iguales en dignidad, complementarios en la sexualidad como un medio para obtener la procreación y el amor, el placer como un medio, no como un fin, un medio que acaba convirtiéndose en fin y que desvirtúa el uso de la sexualidad y que revoluciona no solamente los cuerpos, sino también las mentes. Incluso podemos añadir, como sabéis, en el orden ideológico, en las últimas décadas todavía se ha llegado más lejos al negar algunos el valor real de la naturaleza humana, por la cual somos hombres o mujeres, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y no hay operación quirúrgica ni farmacológica que vaya a hacer a un hombre mujer o a una mujer hombre. Se podrá sentir algo distinto a su sexo, pero eso es una alteración, una anomalía, no una realidad. No verlo así es no querer ver la realidad, es querer cerrar los ojos a la realidad. Entonces, vemos hasta dónde ha llegado esta cuestión, ¿no? Con lo que lleva consigo, pues, departamiento de Dios, evidentemente, ¿no? Esto sería como sería la situación actual de muchas personas que dificulta la fe. Ahora, otra idea sería, ¿influye de hecho la vida que yo tenga, influye de hecho en la fe que pueda tener o pueda dejar de tener? ¿Influye de hecho la formación que yo tenga en tener o no tener fe? Pues evidentemente, claro que sí, ¿cómo va a influir? La actitud ante la fe, en definitiva, ante Dios, no viene dada solo por las ideas que tengamos hacia Dios, sino que influye notablemente la vida práctica, la vida de cada día, la que cada uno llevemos. Por eso plantearse seriamente la necesidad de vivir de fe no es solo una tarea intelectual, ¿no? Profundizar en determinadas materias, aunque eso también, sino que requiere plantearse en qué estoy dispuesto a cambiar, si es necesario, para vivir coherentemente con la fe. Además, hoy, como sabemos, ya desde hace tanto tiempo, no es infrecuente, es más, es frecuente encontrar personas pues, que no han recibido ninguna formación cristiana, que no están bautizados, que no saben nada. Y lo que es peor, creen que saben. Tienen muy pocas ideas y muy confusas sobre la religión, sobre Dios, ¿no? Y claro, con una mente así no se puede tener fe, es muy difícil. Tiene una ignorancia notable de aspectos básicos relacionados con la religión. Eso es un hándicap importante, Otros se han dejado influir más por noticias negativas, que desgraciadamente algunas se dan en la vida de algunos eclesiásticos. Aquí siempre tenemos que distinguir la Iglesia, que es santa, la Iglesia fundada por Jesucristo es santa, y nosotros que somos pecadores.
también los curas, y podemos meter la pata si vivimos mal, si somos poco prudentes. Pero eso no es la Iglesia, aunque desgraciadamente puede influir, escandalizar, desgraciadamente, y la gravedad también de esos comportamientos, ¿verdad? Pero conviene distinguir, Luego, también es verdad, y eso no sería lógico negarlo, no verlo, ¿no?, que hay muchas más personas, quizá más de las que podemos suponer, porque no hacen ruido, porque no salen en los periódicos, porque no son noticia, que viven de fe, que tienen a Dios en el centro de su existencia, que son coherentes con los mandamientos de la Iglesia, jóvenes y mayores. Ayer oía yo un vídeo que he enviado a algunos que me dejó impresionado, de una intervención reciente del Papa. No sé si es con motivo del jubileo de los mayores, no lo sé, tengo que mirar a ver. Es una maravilla, era un canto del Papa a las madres de familia, a las abuelas de familia piadosas, rezando en la soledad de su casa, de su cocina, en el campo, como diciendo, estas mujeres en gran parte, mujeres u hombres, sostienen la Iglesia. Quizá no vean los frutos que le piden al Señor en la conversión de sus hijos o de sus nietos, como decía antes, ya muchos no bautizados, pero esas oraciones valen lo que solamente Dios sabe, ¿no? Bueno, pues esto, gente de esa manera, hay muchas más de las que podemos imaginar. Gentes que están dispuestas a seguir dando la vida si hace falta, como ha sido así durante siglos, no solamente en el Imperio Romano, ¿verdad?, también en nuestros días. Y bueno, y luego pues se celebra el jubileo de los jóvenes en Roma, y allí se reúnen 1 millón de jóvenes del mundo entero. Ese pitido. Bueno, y además, como sabéis, pues el Papa acaba de canonizar a 2 jóvenes, a Carlos Acuti, con 15 años, un chaval majísimo, inteligentísimo, o a este otro italiano, Giorgio Frassati, 24 años, de una familia de abolengo, diríamos, que deja todo para seguir al Señor. Jóvenes canonizados, es decir, que hay mucha gente joven, no sería lógico no darse cuenta de que también es una realidad. Bien, la otra idea que quería comentaros, a propósito de lo que dije un poco al inicio, algunos temas importantes relacionados con la fe, para darnos cuenta que vale la pena plantearse la fe, porque ayudar a plantearse estos temas fundamentales. Por ejemplo, aunque aquí yo no voy a dar la respuesta, evidentemente, para eso está recogida en el libro, ¿no? Por ejemplo, cosas que afectan a mi fe, aunque os dije antes que de muchas de estas cuestiones la razón bien empleada puede dar una respuesta adecuada. O sea que en cierta manera podríamos decir, no se requeriría la fe para dar una respuesta adecuada a cuál es el origen del mundo y otras cosas semejantes. Pero qué duda cabe que lo que conocemos por la revelación ayuda mucho a que la fe no se desvirtúe, no desbarre, y ayuda a confirmar lo que la razón bien utilizada puede conocer, ¿no? Entonces, el origen del mundo. ¿Yo qué creo? Yo creo que el mundo es fruto del azar, es fruto de la casualidad, es fruto de la simple evolución de la materia, que ha existido siempre, que las leyes que lo rigen funcionan así, sin una inteligencia que las haya ordenado. Yo creo eso. O creo que lo que existe es el mundo, me refiero, simple materia, que no se ha dado a sí misma la existencia, que las leyes por las que se rige no dependen de esa materia, sino de un Dios creador, que ha hecho el mundo de la nada y le ha dado esas leyes biológicas, astronómicas, que lo regulan, que lo mantienen. ¿En qué posición me quedo? ¿Qué me parece más razonable? Podemos dar un paso más y nos preguntamos por el origen del hombre. ¿Yo qué creo sobre el origen del hombre? ¿Que también es simple evolución de la materia? Ya que el hombre es el único ser vivo sobre la tierra, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Procede de un ser irracional? ¿Pero de lo irracional puede salir lo racional? ¿Puede darse ese salto cualitativo?
Creo que tener inteligencia, voluntad y libertad depende únicamente de un cerebro algo más desarrollado neurológicamente. Creo que estas cualidades que nos constituyen en persona dependen únicamente de un soporte material. ¿O hay un algo que no es material, sino espiritual, que caracteriza a la persona humana y a lo que llamamos alma? ¿De cuál de estas dos posibilidades me parece más razonable? ¿En cuál me quedo? Creo que después de la muerte no existe nada y desaparecemos absolutamente y para siempre. ¿O creo que existe la vida eterna, con un destino distinto para unos y otros según cómo hayamos vivido aquí y ahora? Si tenemos un alma espiritual, no puede desaparecer. Se corrompe lo material y muere, pero lo espiritual no puede desaparecer. Y si desaparecemos para siempre, no tendría razón de ser esforzarnos ahora en hacer el bien y evitar el mal. Y tantas veces triunfaría la injusticia sobre el bien, lo cual sería injusto si no hubiera un juicio posterior, infalible, en el que cada uno reciba lo que merece según sus obras, es decir, el cielo o el infierno. Por supuesto, debemos preguntarnos por Jesucristo. Su existencia como hombre no es cuestión de fe, está tan demostrada como la existencia de otros personajes de su época, tan demostrada como la existencia de Nerón, o de Pilatos, o de Anás, o de Caifás, o de Pablo de Tarso. Y creo que murió y resucitó y se apareció a innumerables personas antes de ascender a los cielos. Personas que luego, como los apóstoles, aunque antes fueron cobardes y dejaron solo al Señor, después darían la vida por Él. ¿Cómo van a dar la vida por alguien que no sea Dios? Por alguien incluso que no haya existido. En resumen, plantearse los temas fundamentales es muy sensato, muy prudente, muy sabio, ¿verdad? Saber quién soy yo, para qué he nacido, quién es Dios para mí, qué criterios morales he de seguir para ser feliz y para hacer el bien. Estas y otras preguntas tienen, como os decía, una respuesta que desde la fe en la mayor parte de los casos se puede llegar, pero que la fe pues, nos confirma lo que la razón puede conocer. Un punto más que quería añadir. No solamente tener una respuesta a estas cuestiones de fondo, podríamos decir también algo más sobre la importancia de la fe, que es la fe y la vida íntima de unión con Dios. Porque la fe no se trata solo de que nos dé unas respuestas adecuadas a esos interrogantes que hemos dicho, lo cual ya es mucho, sino que además se trata, con la vida de fe, saber que podemos participar de la vida de Dios, de su amor de Padre. A todos nos gusta, a todos nos apetece, a todos nos ilusiona el trato y la amistad con personas importantes. Nos alegra, nos satisface, nos hace sentirnos más importantes, ¿verdad? Pero ahora se trata de vivir o no como hijos de Dios, como hijos de Dios. No cabe más dignidad, no cabe más seguridad en ser amados y protegidos. Es una visión completamente distinta de la realidad. A la vez, sentirnos así, hijos de Dios, nos lleva a mirar a los demás, a tratar a los demás también como hijos de Dios, que esos son. Y aquí tenemos el mayor fundamento de la amistad y de la fraternidad, el mejor fundamento para la convivencia humana. Además, con la fe adquirimos el sentido sobrenatural de todas las cosas. Sabemos valorar todas las cosas a la luz de la redención. Esto es de una perspectiva completamente distinta a la visión agnóstica, que nos deja perplejos, que nos deja insatisfechos ante tantas cuestiones para las que no tenemos una respuesta. El dolor. ¿Por qué el dolor? Pues el dolor es redentor. Si se puede, se cura. Y si no, lo ofrecemos a Dios y nos unimos a la cruz.
y estamos sacando un gran fruto espiritual. La respuesta es completamente distinta. Con la fe sabemos que si procuramos amar a Dios, todas las cosas son para bien, como dice San Pablo, nada menos, menuda fórmula. Para los que procuran amar a Dios, todas las cosas son para bien. Oiga, Pablo, ¿se ha vuelto usted loco? No, no me he vuelto loco. Es la realidad. Para los que procuran amar a Dios, todas las cosas son para bien. Para bien en este sentido, del fruto espiritual que de todas podemos sacar, ofrecidas a Dios, unidas a su cruz, el dolor, la enfermedad, las injusticias, que inevitablemente se presentan. Para nosotros, los cristianos, pues no son simplemente tragedias a evitar, sino también ocasiones, como digo, de unirnos al Señor en su pasión, por la que nos ha salvado, muriendo en la cruz. Y nosotros así podemos participar de ella, como dice San Pablo. En fin, que es una visión completamente distinta de las cosas del mundo, ¿no? Es decir, a mirar las cosas solamente de tejas abajo, ¿no? Por supuesto, desde la fe aguardamos la vida eterna en el cielo. Y esa creencia, pues cambia completamente la idea de la muerte. Es un cambio de casa para llegar a la meta para la cual Dios nos ha traído a este mundo, que no estaba previsto así, como sabemos. La muerte fue consecuencia del pecado original. Pero afortunadamente Dios puso el mayor de los remedios para remediar el mayor de los males, que era la condenación eterna. Nos ha quedado, sí, la muerte, pero como pasa para el cielo, afortunadamente lo esencial se mantiene. Fuimos creados para eso, para la eternidad, la hemos recuperado con la redención, aunque queden estas consecuencias. Pero todo esto requiere tener fe, si no, ¿verdad? En fin, todo esto, claro, supone pues vivir según las enseñanzas del Señor, vivir los 10 mandamientos, que son el resumen de la ley natural, los 10 mandamientos, y por tanto válidos para todos los hombres, con fe o sin fe. No mentir, no robar, no violar, respetar a los padres y amar a Dios sobre todas las cosas, de ley natural. Porque la razón puede llegar, como decía, al conocimiento de que no somos Dios. Y Dios tiene que existir, si no, no existiría yo tampoco, ¿verdad? Bueno, en fin, una idea más, ¿no? Que me parece también de sentido común. Si Dios existe, es completamente lógico que Él haya hecho las cosas de tal modo que el hombre pueda llegar a conocerlo. Porque si no, daría igual que Dios existiera o no existiera. Es decir, el hombre es capaz de Dios, aún después del pecado original. Dios, como respeta nuestra libertad, no se presenta con toda su majestad, haciendo milagros, en fin, hace milagros, la Eucaristía, mayor de los milagros, ¿verdad? Pero ya me entendéis, ¿no? Respeta nuestra libertad, quiere que el hombre le busque, quiere que le busquemos, pero a la vez da muestras más que suficientes de su existencia, desde el origen de la humanidad hasta lo que queráis, ¿verdad? Y lo que conocemos a través de los siglos, los profetas, el pueblo de Israel, la liberación de Egipto, en fin, la vida de Cristo, sus milagros, el cumplimiento de las profecías, la aparición incluso de la Virgen en tantos lugares que fue una manifestación más de la existencia de Dios, Fátima, Lourdes, aquí el Caballero de Gracia también, ¿verdad? Aquí en la Virgen del Olvido. Bueno, sí, tantos detalles de la existencia de Dios, que cada uno tenemos que ver. En tener o no tener fe, ya hemos dicho, ¿no? Influye mucho la actitud que queramos tener. Si yo quiero tener fe y la pido, la encontraré. Puede ser que, claro, que si yo no me quiero comprometer o no queremos tener que cambiar en algunas cosas de nuestra vida, pues entonces, claro, ya no me interesa la fe. O me interesa una fe que ya no es la fe de la Iglesia, que ya es una fe adulterada, ¿verdad? Por eso es conveniente que seamos muy sinceros con nosotros mismos, para no tratar de justificarnos, para amar la verdad, que siempre es lo mejor, aunque nos pueda costar reconocerla,
y fiarnos de Dios. Porque nadie nos puede querer como Él. Nadie ha pagado tanto por nosotros como Él. Nadie está dispuesto a perdonarnos siempre que se lo pidamos, como Él, etcétera, etcétera. En fin, y claro, no estoy hablando simplemente de cumplir, como antes hemos dicho, ¿verdad? Unas normas, es mucho más. Estamos hablando de vivir, decía, como hijos de Dios, en la intimidad de Dios, tratando a Dios, participando de su vida, participando también, en esa misma medida, de la misión para la cual Él vino al mundo. Y termino este apartado con esa idea tan bonita que comentaba San Juan Pablo II y que la recogió el Concilio Vaticano II, cuando decía que Cristo revela plenamente al hombre quién es el hombre. Que es tanto como decir que si no conocemos a Cristo, Dios y hombre verdadero, pues no nos conocemos bien. No acabamos de saber qué somos y para qué estamos aquí. Tenemos una idea incompleta de lo que somos, lo cual es una pena. Y esto era lo fundamental. En cuanto al desarrollo del libro, pues os decía que está hecho a modo de preguntas y respuestas. Os he ido diciendo algunos de los capítulos que ahí se recogen, Y bueno, es un poco intenso, es verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que me parece procurado que haya una cierta claridad y evitar expresiones o términos que sean más técnicos, porque está escrito para gente muy diversa, que tienen una formación básica, pues es suficiente para entender lo que ahí se dice. Por mi parte, nada más. Que nos afecta a todos en el sentido de que hay ya mucha gente de nuestras familias que han perdido la fe. Y no es que hayan encontrado otra cosa mejor, no puede haber ninguna otra cosa mejor que la fe, mejor que lo que la fe nos enseña, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, no, es que he perdido la fe, lo dice como si dijera, no, es que yo he cogido un virus sin culpa por mi parte, he cogido un virus. No, mira, si la fe se pierde, algo hay de culpa. Primero, tú has vivido la fe en la que dices tener, tú rezas, tú te confiesas, tú hablas con Dios, tú haces oración, ¿no? Segundo, ¿cómo vives? ¿Que vives bien o haces cosas que no son de acuerdo con la ley de Dios? ¿Haces cosas que son contrarias a algunos de los mandamientos? Porque todo eso no te va a favorecer la vida de fe, todo lo contrario. Más el ambiente, más las modas, más incluso las leyes que van tantas veces incluso contrarias a los mandamientos en algunos casos, sobre el matrimonio, sobre el respeto a la vida humana, en fin. O sea que tenemos una batalla que en plan positivo y nada, no sé, agobiante, pero debemos vivir todos los cristianos, ¿no? No solamente el Papa, los obispos, todo cristiano, ¿no? Porque el mayor favor que podemos hacer a una persona es acercarle a Dios, el mayor favor. Hoy puede haber mucha gente que está bien situada económicamente, que tiene una buena formación profesional, pero que a lo mejor vive con una persona y no se ha casado, y eso es un pecado mortal. Se pueden difundir muchos modos de vivir, pero hay que tener mucho cuidado con no acostumbrarse a darlos como por legítimos, como por lícitos. Pueden estar respaldados por el derecho civil, por el derecho positivo, pero eso no afecta para nada a la inmoralidad. Lo que pasa es que la conciencia se deforma muy fácilmente en estos temas. Y cuando se viven las cosas mal, eso no sale gratis. Si una persona vive mal, se está haciendo daño a sí mismo. No es indiferente. Aunque incluso se encuentre como con una conciencia tranquila. Una conciencia tranquila porque está ya anestesiada, deformada. Porque ya no responde. A muchos temas ya no responde. ¿Entiende esto, no? Entonces, respeto a la gente, naturalmente. Nadie debe respetar más a los demás que los cristianos. Nadie, porque tenemos más motivos que nadie para respetarles, porque sabemos que son hijos de Dios como yo, de modo que no hay ningún peligro en ese. No se trata de violentar a nadie en absoluto,
pero sí con amistad, con simpatía, con cordialidad, ayudar a la gente, con toda la paciencia que haga falta, pero tenemos que, no podemos ceder en el buen sentido de la palabra a esa cuestión. Porque, ya digo, el acostumbramiento y la indiferencia se difunde de una manera tan tremenda y da una gran pena, ¿no? Pero bueno, por ello estamos, ¿no? El Papa pues está hablando mucho también de esta misión, que es una misión de siempre, ¿no? Puede haber momentos que parezca un poco más urgente, pues sí, con estas reformaciones que hemos ido diciendo, qué duda cabe, que ahora la falta de formación está más generalizada que antes, eso es real. Aunque a la vez también hay mucha gente buena, porque también hay muchas iniciativas muy buenas, de centros de formación, de colegios, etcétera, que facilitan medios a mucha gente, y eso pues vale la pena, ¿no? Y esto no tiene que ver con cuestiones políticas, ni de izquierda ni de derecha. La fe está por encima de estas cuestiones, ¿no? Un error terrible sería tratar de ideologizar la fe. Usted es fe, es un conservador, no es un fachas. Hay que evitar completamente, porque es identificación. El cristiano, ya que estamos con estas cuestiones, en este ámbito de la política, entre comillas, puede ser más de izquierdas en el mejor sentido de la palabra que nadie. ¿Por qué? Porque el buey debe tener una inquietud social bien dirigida mayor que nadie, pero real, no ficticia, no propagandística. Le preocupa sinceramente la pobreza, la injusticia, más que a nadie, porque valora más que nadie la dignidad de la persona. O sea que, y a la vez, muy firme en las cuestiones que hay que vivir, claro. Bueno, señores, pues hasta la próxima.